Estimados amigos, antes que nada reciban un cordial y afectuoso saludo junto con mis palabras de agradecimiento por las expresiones de solidaridad recibidas de muchos de ustedes. Quería informarles que hoy en horas de la mañana llegué a Madrid. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos. Buenos días, 8 de la mañana, ese es el mensaje clave que se ha visto alrededor de Edmundo González, alrededor de una fotografía clara en el que sale, como le veníamos diciendo en las últimas semanas, Edmundo González sale de Venezuela y llega a España, a Madrid, donde ya le decíamos iba a ser uno de los puntos claros, uno de los puntos centrales alrededor del futuro de Edmundo González. El acuerdo entre España, sobre todo la petición de Edmundo González y Venezuela, para con un salvoconducto dejar salir a Edmundo González y que vaya al exilio. A partir de aquí, muchas dudas alrededor del futuro de Venezuela, alrededor del futuro de Maduro, alrededor del futuro de María Corina Machado, que sigue en Venezuela, que sigue en Caracas, y alrededor del futuro del país y de la relación con la región y fuera. De tal manera que 8 y 1 de la mañana parecía inevitable, y así ha sido inevitable. Edmundo González está en Madrid y a partir de aquí, en enero, querrá tomar posesión como presidente desde el exilio. Y empieza a coger cuerpo la fotografía de Guaidó, segunda parte, en el que vuelve otra vez toda esa fotografía en Venezuela alrededor de otro nuevo presidente en el exilio. 8 y 2 de la mañana, el mercado viene con los futuros en Estados Unidos arriba, con fuerza, recuperando sobre todo lo que sucedió el pasado viernes, bueno, toda la semana, con una caída de más del 4% en el S&P 500, pero viene sobre todo con un dato. El dato de China. Miren lo que ha sucedido esta noche, ahora venimos al mercado. Miren lo que ha sucedido esta noche sobre el dato de la inflación en China. 0,6 el dato final en datos de Financial News, el forecast, la previsión era 0,7, la previa 0,5. Tenemos la inflación más baja en los últimos 3 años en China, dando ya una perspectiva de deflación en el conjunto de la economía china. Y tenemos sobre todo que la inflación solo crece un 0,6%, ya lo quisiera en Europa, pero los problemas en China parecen otros, por culpa de esto, por culpa de los precios industriales. Se han desplomado un 1,8%, veníamos de un menos 0,8, se esperaba un menos 0,5, ha sido peor todavía de lo esperado, menos 1,8% la producción, ese índice de producción de precios del productor en China, que tira además a todo el conjunto de la economía china hacia abajo, en ese 0,6 frente al 0,7. Es una buena noticia para el conjunto de la economía y de la inflación global, porque China sigue exportando deflación. Con todo eso seguimos sin estar en el 2% o por debajo, pero China sigue aportando su granito de arena. Sin embargo, esta noche ya se tiene una visión muy clara de que China puede estar envuelta en un problema alrededor de la deflación, un problema alrededor del crecimiento. En este gráfico de Reuters, fíjense la fotografía alrededor de la inflación, ese 0,6 interanual del CPI, y tenemos la fotografía también de los índices del precio del productor, menos 1,8, marcándonos un camino, como ven, sobre todo de salida del coronavirus, en el que la economía china tiene un problema que se llama deflación ahora mismo. No caer en la deflación. Bueno para el resto del mundo en los entornos inflacionarios, pero malo para el crecimiento global y sobre todo malo para China. De tal manera que el dato no es bueno. Vayámonos al mercado. ¿Qué ha hecho el Hang Seng en este entorno? Caer un 2%. Miren, desde que hemos conocido el dato de la inflación y de los precios del productor en China, el movimiento a la baja importante está ahora mismo cotizando en el entorno del 2% de caída, menos 2,08. El Nikkei, que está cayendo, que ha cerrado en el entorno del 0,48%, nos está marcando, fíjense lo que sucedía cuando conocía también los datos de los precios en China, como también tenía un poco de afectación, y luego la recuperación. Pero sobre todo a lo que el Nikkei le ha afectado es lo que pasó el viernes en el mercado.
lo que pasó en el viernes con el mercado es lo que de verdad le ha hecho daño durante la jornada y recuperación luego al ver que los futuros americanos despertaban hoy en términos positivos. Fíjense lo que hace el S&P 500 en futuros a estas horas, marcando una subida del 0,7 y el Nasdaq 100 una subida del 1,02%. Con lo que, y ahora entraremos en lo que sucedió el viernes, tenemos una fotografía de recuperación después de una caída el viernes del 2,69 y de una caída del S&P 500 del 1,73. En términos del mes, cuidado a una fotografía de un septiembre que, aun siendo negativo normalmente, nos vaya a dar una fotografía clara de una caída fuerte mensual mayor que la media de los últimos años. A partir de ahí, 5 de noviembre, mañana, debate electoral. Tendremos inflación el miércoles en Estados Unidos y tendremos decisión de tipos el jueves aquí en Europa. De tal manera que lunes, martes viene muy floja la semana, sobre todo en entorno de datos macro. A partir del miércoles vamos a empezar a conocer datos, a partir del jueves vamos a conocer la decisión del Banco Central Europeo y entre medias una pregunta que circula alrededor de todo el mercado. ¿Será suficiente una bajada de 25 puntos básicos para reanimar una economía estadounidense que empieza a dar síntomas de caminar hacia una recesión? Es decir, podría haber ya bajado tipos en la Reserva Federal en la última decisión, no lo hizo. El desempleo empieza a notarse que va flojeando y mucho, aunque la tasa de desempleo se redujera al 4,2%. Pero incluso en ese entorno la creación de empleo fue menor de lo esperado. Y vemos que los salarios también van repuntando menos, porque ya no hay una presión para subir salarios, para conseguir puestos de trabajo, para conseguir trabajadores. A partir de ahí, ¿es suficiente 25 puntos básicos o tiene que ir a 50? Si va a 50 puede haber una parte del mercado que estime que hay algo que no nos ha enseñado la FED, pero que sin embargo sí da un toque complicado al conjunto de la economía estadounidense. Powell tiene un problema. Powell tiene un problema. Tome un camino o tome otro, Powell tiene un problema. Se llama explicarlo. 25 puntos básicos, se puede quedar corto y entonces la economía se le puede terminar de caer y va a tener que hacer un esfuerzo para levantarla. 50 puntos básicos puede dar una señal de alarma. Oiga, usted tiene un problema. Se ha pasado de frenada al decir no bajemos y ahora tiene una economía entrando en recesión. A partir de ahí, claves del día, alrededor de cómo se va viendo que Wall Street duda con el empleo. Va a buscar más referencias, sobre todo en la inflación en la semana, para saber si hay de verdad una recesión oculta y que la FED no haya visto. Miren este gráfico, porque nos empieza a dar la fotografía, gráfico de Bloomberg, alrededor de que los puestos de trabajo, por ejemplo en construcción, para muchos indicador adelantado, está teniendo la contracción más rápida de la historia moderna. Vacantes de empleo en la construcción que cayeron en julio, en el dato que conocimos el viernes, al nivel más bajo desde la crisis pandémica. Caída del 2,1% en los últimos 6 meses, la mayor de la historia. Miren el dato con el movimiento que nos estaría reflejando. Fíjense que esto es 2008-2009, ¿eh? Esto es 2008-2009, esto va desde el 2001. La caída es la mayor. No habíamos visto un entorno de caída de puestos de trabajo en el sector construcción que nos está anticipando una ralentización en la construcción, que es uno de los indicadores adelantados, que nos estaría reflejando que, sin ningún lugar a dudas, hay analistas que dicen nos vamos a una recesión significativa. Miren el siguiente gráfico que nos marca cómo esos puestos abiertos desde julio del 2012 a julio del 2024 nos está marcando un problemón importante. Sobre todo en esos puestos abiertos, línea azul, porque la parte de renuncias ya no va tan como estaban de tranquilo, renuncio y me cambio de puesto, renuncio, eso se está acabando, ¿eh? Eso estamos llegando al punto final, ha acabado una época. Tengo tantos trabajos que renuncio al mío porque me voy a poder ir a otro tranquilamente, porque está fácil cambiar, eso se está acabando. Tenemos la fotografía clara de un mercado que ya no es excedente en puestos de trabajo. Y este gráfico nos refleja sobre todo que hay un problema en construcción como indicador adelantado, teniendo el 2012 como punto 100 para ambos, que nos está marcando que la fotografía está complicada. Complicada. Volvamos a claves. Empleo, ya tenemos una visión clara después del pasado viernes. A partir de aquí el punto fundamental viene en inflación esta semana. El jueves el BCE ya está listo para bajar otra vez los tipos de interés, pero la FED
La FED. La FED tiene que tomar una decisión. 25 o 50, ya les digo, no tiene nada fácil, ni la de los 25 ni la de los 50 puntos básicos de bajada. Lo va a tener que explicar, y lo va a tener que explicar dando muchas razones alrededor de por qué una u otra de las decisiones. Lo que está claro es que habrá movimiento de bajada, que ha empezado. Nos decían, el problema no es la primera bajada de tipos, el problema es la segunda. Exacto. Es decir, tomará 25 o 50 y el mercado reaccionará como reaccione. Pero el siguiente movimiento de bajada de tipos que haga la FED sí nos va a marcar ya una tendencia ya no gradual, sino muy clara de hacia dónde va el movimiento de los tipos de interés y cómo está de verdad la economía estadounidense, que es lo que ahora el inversor no termina de ver claro. No sabe si va a haber un no landing, un slow landing, no sabe si la economía va a estar en un entorno del 0% pero sin estar en negativo, o si se va a pegar un tropezón de verdad. Y estamos simplemente en la previa del tropezón, que no sabemos además cuánta va a ser la fuerza del golpe que se pegue en la economía. Con lo que, fotografía clara por parte del Banco Central Europeo, habrá movimiento de bajada esta semana de tipos de interés, veremos la siguiente bajada de cuánto será, o la primera bajada de la Reserva Federal. El otro punto clave del fin de semana viene a esto alrededor de esto que dijo Trump. Saben que Putin en la jornada, en el foro de Vladivostok, apuntó que el movimiento de desdolarización había empezado y no por una parte del mundo, sino por Estados Unidos. Y que una serie de países ya empleaban el 60% en moneda local para intercambios comerciales. Trump reacciona rápido alrededor de esta promesa de un arancel del 100%, un arancel del 100% para aquellos países que eviten voluntariamente por hacer daño al dólar. Lo hace a las puertas del debate de Kamala Harris, que no ha dicho nada de esto y que le puede meter mañana por la noche en un brete importante a Kamala Harris si Kamala Harris no lleva esto preparado, que es qué hacer contra esa parte del mundo, contra ese otro bloque del mundo, contra ese nuevo orden mundial de otra parte del mundo que está atacando al dólar. Ojo que la economía no le dé un golpe importante a Kamala Harris mañana en el debate, sobre todo cogiendo esto como punta de lanza que ya ha adelantado Trump. Oiga, ¿usted qué va a hacer para defender a nuestra moneda? ¿Usted qué va a hacer para defender al dólar? Como le llegue esa pregunta a Kamala Harris mañana en el debate, y en esa pregunta que le llega a Kamala Harris / asesores no hayan preparado de una manera clara cómo defender al dólar, puede ser histórico, ¿eh? Puede ser definitivo. Con lo que vamos a ver mañana si este no es uno de los puntos centrales alrededor del debate en ABC News, en Estados Unidos. Kamala Trump, primer enfrentamiento cara a cara. Pero la fotografía del debate puede estar marcada por esto, ¿eh? Un arancel del 100% a aquellos países que ataquen al dólar. Trump ya lo tiene encima de la mesa. Usted no quiere trabajar en dólares, 100% de arancel. Miren este gráfico de Bloomberg en el que vemos las reservas mundiales en porcentaje. Blanco dólar, euro, yuan. Ojo a la fotografía de cómo puede ir afectando un movimiento de reservas globales y sobre todo de negocio. Nadie está poniendo en duda ahora mismo que el dólar vaya a ser predominante, hegemónico durante una gran cantidad de años. Lo que sí se empieza a poner en duda es si una parte del mundo, BRICS y asociados, pueden generarle un problema importante a Estados Unidos alrededor de una pérdida de cantidad de dinero en divisas que le entran. Ojo a este gráfico que nos está reflejando caída del yuan, movimiento del dólar en torno del 58% de reservas, sigue siendo la moneda principal en el intercambio comercial, y el euro también con un movimiento estable en el 19,7. No piensen que es que el yuan y el euro tienen más reservas, ¿eh? 58,9 el dólar, se lo explico aquí, 58,9 el dólar, 19,7 el euro, 2,1 el yuan.
Pero fíjense en las tendencias. Fíjense en el movimiento. Fíjense en el movimiento importante alrededor de un dólar que sigue en el 58,9%, pero que le vemos caer desde el 65%, 2015. 2015. ¿Qué pasó en el 14? Crimea. De tal manera que tenemos una fotografía clara en el que Trump dice: la moneda predominante, la moneda importante tiene que seguir siendo el dólar. ¿Ustedes quieren estar contra el dólar? 100%. ¿De quién estamos hablando? China, India, Brasil, Rusia, Sudáfrica discutieron la desdolarización en la cumbre del año pasado. De tal manera que, una vez que se profundiza el movimiento de desdolarización, Trump dice: a por vosotros en el caso de que gane. Si gano, a por vosotros. Con lo que tenemos una fotografía que, bajo el predominio del dólar, que sigue siendo el fundamental, el yuan está en el 2,1%, seguimos viendo una fotografía clara alrededor de cómo puede en este entorno jugar Trump con ese arancel del 100%. Ojo al movimiento. Volvamos a claves. Otro de los puntos fundamentales viene en Francia. Francia y Alemania, Francia y Alemania, Francia y Alemania. Ojo, Francia y Alemania, la imagen que empiezan a dar de gobiernos débiles, sobre todo viendo en Francia la retirada del cordón sanitario a Le Pen. Ha pasado como desapercibido. Pasan las elecciones europeas, varapalo espectacular a Macron. Sale de esas elecciones europeas convocando unas legislativas. Tiene las legislativas encima de la mesa. Gana en primera vuelta Le Pen. Se unen todos en segunda vuelta, sobre todo en ese nuevo Frente Popular. En lugar de apoyar al nuevo Frente Popular, lo que hace, que ya se lo dijimos la semana pasada, es buscar el apoyo de Le Pen para un candidato Barnier que gobierne de espaldas al nuevo Frente Popular. Y lo que hay es una coalición, entiéndame, de centro, derecha, extrema derecha. Quitando el cordón sanitario europeo por primera vez a Le Pen e introduciendo a Le Pen como elemento fundamental de Barnier. Cuando Le Pen quiera apretar el botón, Barnier se va a casa. Porque la izquierda ha renunciado ya a apoyar a Macron. Es el punto de final del apoyo de izquierda a Macron. Macron e izquierda se acabó. Con lo que tenemos una fotografía en Francia donde el partido emergente, que es sin duda Le Pen, Rassemblement National, sin haber ganado y habiendo incumplido, entiéndame, la previsión que tenía de diputados, es el que ha decidido. Es la ganadora a posteriori de las elecciones. No pone un candidato de Rassemblement National, pero Macron pasa por eliminar el cordón sanitario contra la extrema derecha en Francia y le dice: ¿te parece bien? Sí. Nuevo primer ministro, Barnier. Ojo a la fotografía de Francia, porque es el auge de un entorno de Le Pen donde Barnier, excomisario europeo, entra en la fotografía del primer ministro francés y tiene que estar al menos un año, no desde ahora, sino desde el final de las elecciones, pero la gran ganadora es, sin ningún lugar a dudas, Le Pen. 8 y 18, algo cambia en Europa. Y es como, ya se lo decíamos hace tiempo, la ventana de Overton, esa percepción de dónde está la derecha, se está moviendo hacia Le Pen. La ventana de Overton hace así hacia Le Pen. Se acerca a Le Pen. No a la AfD, pero sí a Le Pen. En un entorno en el que Francia hace un cambio sustancial en toda Europa. Elimina el cordón sanitario. No gobiernas, pero sé que tienes 11 millones de votos. Y que ahora mismo eres la mayor fuerza política en Francia. Con lo que consenso con quien ha sacado la mayor parte de los votos, que ya se habría querido en España. Por lo menos no gobiernes, pero vamos a tener en cuenta que has ganado las elecciones y que eres el partido con más apoyo. Le Pen. No sucedió en España, sí en Francia. Macron tiende la mano. Ojo a la fotografía, porque en el otro lado importante, volviendo a claves, está Alemania en este entorno. Una Alemania donde Olaf Scholz, bueno, ayer se vio el movimiento de protestas en toda Francia, y una Alemania que mira a Francia para intentar entender qué hacer en este entorno con la extrema derecha. No va a quitarse el cordón sanitario a la AfD ni de broma. Pero sí empezamos a tener un entorno
donde Olaf Scholz ve, me queda un año para las nuevas elecciones, es prácticamente imposible que consiga la victoria. Prácticamente imposible que consiga volver o que repita la victoria, queda un año. Pero ahora mismo es prácticamente imposible. La CDU sí tendría apoyo, pero apoyándose o en el SPD, como le sucedió a Merkel, o en el apoyo de la AfD, que no parece que vaya a ser lo que quiera. Pero ¿qué es lo que tenemos? Un auge de la extrema derecha. Ya no solo en las europeas, hay más elecciones regionales. Vuelve a liderar AfD. Nada, en las próximas semanas. Con lo que tenemos un movimiento en el que hay un gran problema, un elefante en la habitación que nadie quiere enfrentarse. Pero que Francia ya ha entendido que o lo enfrenta o en las próximas presidenciales la victoria de Le Pen puede ser aplastante. La inmigración. ¿Y cómo se consigue? Integrar a una inmigración que en parte no está tan fácil que se le pueda integrar. Hay que trabajárselo. Y hay que intentar ver la manera en la que la población de la zona le recibe y no se siente amenazada. Con lo que tenemos, o tiene Europa, una situación complicada políticamente que afecta también en la economía y que está marcando gran parte del camino también en la economía. Edmundo González ya lo hemos visto, llega a España, deja en Venezuela más tensión sobre el futuro del país. Entrando en Mundo en Guerra, la clave fundamental de la tensión ha girado desde lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania a Israel. Sobre todo después de ese ataque durante el fin de semana. Esta mañana una gran parte de los medios, tanto en el Líbano como en Israel, apuntan a una vuelta pues a la guerra de 2006, al entorno de los altos del Golán, a una fotografía otra vez de guerra abierta entre el Líbano e Israel. ¿Cuándo? A ver si se puede evitar. Pero en ese entorno el ejército de Israel bombardea objetivos militares de Hezbollah en el Líbano tras recibir en territorio de Israel 45 proyectiles. Tenemos una fotografía clara alrededor de cómo la tensión entre Hezbollah e Israel se está disparando definitivamente. Y cómo en ese entorno tenemos una fotografía muy complicada de cómo se puede reaccionar para intentar, mediante la diplomacia, evitar que escale después de Gaza, Líbano, con Irán a la espera. Pero la fotografía del fin de semana viene a complicarnos todavía más las opciones de intentar evitarlo, con ese ataque de Hezbollah, con la respuesta de Israel, con la tensión en el conjunto de la región, movimiento al alza del petróleo esta mañana en torno del 1%, intentando también cotizar lo que en los medios locales ahora es clave. Si estamos tan cerca de repetir la guerra de 2006, que se viene a sumar a la guerra en Gaza y que viene a sumarse en la tensión que también hay en el entorno de Irán. Rumanía denuncia que Rusia ha violado su espacio aéreo y desplegó en la jornada ayer F-16 para vigilarlo. Rumanía denunciando otra vez que la cercanía de la guerra de Ucrania, pues en un momento determinado se puede escapar y puede extenderse. Ha sucedido en Polonia, ahora ha sucedido en Rumanía. Aumenta el número de ataques de combates en el frente del Donetsk y de Kursk, sobre todo en el entorno del este de Ucrania. Hay un movimiento de conseguir más terreno por parte de Rusia que está tensionando la fotografía, sobre todo en la línea ferroviaria, porque extender todavía un poco más en ese entorno Rusia podría generarle todo un corredor y está intentando Ucrania evitarlo por todos sus medios. Zelensky ha dicho en las últimas horas que el terror ruso solo se puede detener con ataques a sus instalaciones militares, y Trump también en las últimas horas ha dicho: yo arreglaré lo de Ucrania, soy el único que puede evitar la tercera guerra mundial. En un entorno en el que Trump vuelve a decirle al ciudadano estadounidense y al mundo: si llego lo arreglo. Vamos a ver de qué manera, porque es precisamente lo que le ha ido pidiendo Zelensky en este entorno. ¿Cómo lo vas a arreglar? Dínoslo ya, antes de que llegue el 5 de noviembre. Hoy y mañana, que diga, puede ser otro de los temas capitales. Oiga, ¿usted cree que puede arreglar, usted cree que puede llegar al fin de la guerra en Ucrania? ¿Cómo? ¿Quitando la financiación a Ucrania? ¿Yendo a negociar a cara de perro para ver toda la fotografía y decirles tenéis que parar sí o sí porque si no? ¿Qué?
De tal manera que ese puede ser uno de los temas fundamentales donde Kamala Harris mañana entre con Donald Trump para ver una fotografía clara de que a Ucrania, en el caso de que ganara Trump, no se le deja tirado. Y utilizo esa expresión por esto de Giorgia Meloni. Fíjense esta diapositiva, este destacado, alrededor de las declaraciones de ayer, no se puede abandonar a Ucrania. Decía Giorgia Meloni después de hablar con Zelensky, no se puede abandonar a Ucrania. De tal manera que hay que ver cómo Europa tiene clara toda la fotografía. Si le quitamos el A, como pone la expresión, no se puede abandonar Ucrania, significa el dinero no puede dejar de llegar a Ucrania. Se tiene que seguir apoyando a Ucrania. Se tiene que seguir, y Giorgia Meloni, De tal manera que Trump tiene una pregunta clara que responder también mañana, alrededor de cómo cree que él puede en un día, en esa misma noche, como ha dicho alguna vez, acabar con la guerra de Ucrania. Porque se puede interpretar como la quiere acabar. Pero como la quiere acabar, igual lo tiene que saber el ciudadano estadounidense antes de votar. E igual lo apoya, pero lo tiene que saber, que es eliminando la ayuda a Ucrania y forzando a Ucrania a sentarse. Y diciéndole también alguna cosa a Putin para que Putin en ese entorno pueda ceder. ¿Saben qué puede ofrecerle a Putin para que Putin se siente en una mesa y ceda? Y luego veremos tema territorial, las sanciones. Si Donald Trump va con la carta aquí escondida de las sanciones y le dice, siéntate porque está en juego que te quiten las sanciones a nivel internacional. A partir de ahí Putin se sienta. Parece indicar. Con lo que tendríamos una fotografía donde la clave es, por supuesto, territorial. Oiga, ¿qué tienen que ceder? Pero a partir del qué tienen que ceder, el dinero, el apoyo económico para que Ucrania se siente. Oiga, usted se sienta, le vamos a seguir dando el apoyo económico, pero usted se sienta para intentar solucionar esto. Putin, oiga, ¿usted quiere volver a estar en un entorno para Estados Unidos, de no ser un paria económico? ¿Usted quiere volver al sistema global? Igual Putin dice que no, ¿Usted quiere volver al sistema global? Siéntese. Y vamos hablando de retirar sanciones. Si ese es el plan, mañana lo puede expresar también Donald Trump. Puede ponerlo encima de la mesa con Kamala Harris. Porque Donald Trump tiene también otra cosa a favor. ¿Cuál es el plan de Kamala? Apoyar a Ucrania hasta las últimas consecuencias. ¿Cuáles son las últimas consecuencias? Con lo que mañana la economía por un lado, guerra de Ucrania, van a ser los dos elementos fundamentales para intentar dilucidar por dónde va el plan de cada uno de los candidatos, demócratas y republicanos, en dos temas clave. Oiga, economía, por supuesto, desdolarización, ¿qué va a hacer usted? Puede ser uno de los elementos clave que puedan golpear, con el que pueda golpear dialécticamente Donald Trump a Kamala Harris. El otro, guerra de Ucrania. Este es mi plan, me lo habéis pedido, este es mi plan. ¿Cuál es el suyo? ¿Va a eternizar la guerra? ¿O vamos a intentar buscar una mesa en la que forcemos diplomáticamente una negociación y veamos cómo acaba la negociación o si se puede acabar la negociación? Pero primero que haya una negociación. A partir de ahí vamos a ver la fotografía, avanzamos en claves, mirando o volviendo la mirada al pasado viernes, cuando veíamos ese dato de empleo en Estados Unidos, del 4,3 al 4,2, pero primero, el inversor llega ya a no creerse los datos de Estados Unidos. Oiga, usted revisa todo lo que puede y más. Y tiene por otro lado que no fue tan bueno el dato de creación de empleo. Miren aquí este gráfico que me ponen aquí atrás los compañeros. Septiembre siempre es malo. Septiembre siempre es malo. Otra cosa es que después de lo visto el viernes todavía profundice el septiembre malo. Queda mucho mes y vamos un 4,24 abajo. 9,34 en 2022, septiembre. Es decir, cuando algo es malo, septiembre es malo, malo. Pero en este entorno, ¿qué es lo que piensa el inversor? Hombre, hoy la recuperación puede estar cercana al 1%. 3,24. Nos quedaríamos. Si va la jornada normal en un entorno del 1% y cierra en un entorno del 1%. Pero queda mucho camino. Inflación, FED. El susto todavía puede ser importante en el mes. Pero la recuperación también. Pero miren que es que estamos en un mes malo. Este es un mes malo. Si se quiere ganar el último trimestre, septiembre tiene que ser malo. A partir de ahí,
Oiga, ya veremos. 9,799. 4, 6. 2020 del COVID, ni contarlo. 3, 2, o casi 4, casi 3. En una fotografía en la que septiembre es lo que hay. Pero en este entorno, hombre, el cambio mensual en el SP500 y en el Nasdaq, en este gráfico de Bloomberg, de la pasada semana, hombre, es para tomárselo en serio, ¿eh? Es verdad que septiembre es malo, pero es verdad que la semana ha sido especialmente mala. Sobre todo porque hay muchas dudas y sobre todo porque hay mucha especulación alrededor de bonos, alrededor de distintas partes del mercado, donde se pueda empezar a ver un cambio. Miren el siguiente gráfico, alrededor de cómo los especuladores, gráfico de Bloomberg con datos de Macrobond, están construyendo la mayor posición corta neta en bonos del Tesoro a 10 años de la historia. Miren el movimiento alrededor de cómo están buscando ir en corto, ir a la baja en el precio, en la rentabilidad del bono a 10 años, buscando hacer dinero, sobre todo en un entorno donde la Fed ya va a hacer el movimiento de bajada de tipos. Miren el siguiente gráfico, alrededor de cómo se va también viendo cómo la producción industrial nos va marcando también un camino de reducción. La economía en la nube, el capitalismo en la nube, frente a la economía real. La economía real estaba apuleada. Miren la tendencia de la producción industrial, datos de Macrobond y HSBC. El movimiento de caída es espectacular. Y nos está mostrando que hay una parte de la industria que está ahora mismo sufriendo en Estados Unidos. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana lo que está diciendo Financial Times de primera hora, los bancos europeos listos para el crecimiento más lento de los préstamos hipotecarios en una década. Volviendo otra vez a dar una fotografía clara alrededor de cómo en este escenario están marcando los préstamos hipotecarios un movimiento de ya no generación. Se está frenando. Volvemos al gráfico de antes. Porque les he dicho Estados Unidos, no, es Alemania, esta producción industrial, ¿ves? Se me ha ido a mí. Marcando en la parte final, esto es Alemania, les he dicho Estados Unidos, marcando o mostrando cómo Alemania tiene un problemón. Capítulo Volkswagen, capítulo de desindustrialización alemana, que ni con los fondos europeos ha sabido cambiar Europa. En este entorno gana velocidad, cobra velocidad el movimiento de una desindustrialización alemana que no tiene sustitución. Y que nos está marcando claramente el fracaso europeo a la hora de intentar levantar al motor europeo, a la principal economía europea. Esto es un problemón sin resolver en Europa. Le veníamos contando lo que estaba sucediendo con Volkswagen. Bueno, es que este gráfico lo que nos está marcando es el fracaso de los fondos europeos, de las políticas de industrialización, de la salida del COVID posterior y sobre todo del inicio de la guerra de Ucrania. El gran golpe al conjunto de la economía europea es este gráfico. Miren el gráfico. Este es el gran golpe a la economía europea. Sobre todo ¿desde cuándo? Desde que a finales de 2022, principios del 23, esto se encamina ya a un movimiento de pérdida total en cuanto a la fotografía alrededor de la fuerza que tiene la industria alemana, uno de los pilares fundamentales del conjunto de la economía europea. Esto es como si fuera el gráfico del turismo aquí en España cayendo. Dirían, ¿y por qué lo sustituyes si todo lo tienes basado en el turismo? ¿Por qué lo sustituyes si todo lo tienes basado en la industria? Pero sobre todo, después de la ingente cantidad de miles de millones que ha entrado en la economía europea con los fondos europeos para intentar salir del COVID, ¿y dónde han ido? Ya no solo en España, sino también en Alemania, en el conjunto europeo. ¿Dónde han ido los fondos europeos? ¿A hacer qué? Inflation Reduction Act. Economía estadounidense salvando o intentando salvar la recesión, que es una cosa que no puede decir Alemania, que ha vivido ya entornos de recesión en el último año y medio. Pero no solo eso, una desindustrialización acelerada, mientras la economía estadounidense, con la ayuda pública, no nos olvidemos, con la inyección pública también, lanzando hacia arriba todo un entorno de inteligencia artificial y de nueva industria, donde Alemania ni está. ¿Dónde han ido los fondos europeos en el conjunto europeo? ¿Quién está al frente de esto?
¿Quién está al frente de todo esto? Porque está fracasando estrepitosamente toda Europa, cuando su principal economía tiene un proceso de desindustrialización salvaje. Salvaje. Y esto va a arrastrar al conjunto europeo. ¿Cómo no están dándose cuenta las clases dirigentes del problemón en el que Europa se está metiendo de la mano de Alemania sin tener una ayuda, un salvavidas, que le pueda ayudar a Alemania a rescatar su industrialización, que se está desindustrializando de una manera acelerada? Vayamos al siguiente gráfico, no al de Financial Times, al siguiente. Alrededor del mayor movimiento también, el segundo mayor movimiento de salida del mundo cripto en la pasada semana. En un movimiento de salida de 600.000 millones de dólares. La segunda salida semanal más grande de la historia. Ahí lo tienen, en el gráfico de Bank of America. Marcándonos claramente un movimiento complicado para el mundo cripto, que lleva un par de semanas que no termina de levantar el vuelo. Y miren este tuit de José Carlos Díez, OCDE. Dice la OCDE, dice Europa Press, avisa de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en España. Escuchábamos a Sánchez decir, vivimos la mejor situación económica en décadas. ¿Para quién? ¿Para quién? Si estamos viviendo una pérdida de poder adquisitivo en los salarios de los ciudadanos. ¿Quién está viviendo la mejor situación económica en décadas? La OCDE confirma, dice José Carlos, que los salarios reales en España, descontada la inflación, siguen por debajo de 2019. Estamos pudiendo comprar menos hoy que en 2019 con salarios comparados. O sea, vivimos peor que antes de la pandemia, dice José Carlos Díez. Planeta Tierra llamando al presidente. Oiga, pero ¿usted en qué mundo vive? En la Moncloa. ¿Me traes unos calabacines? ¿Me traes unos aguacates? ¿Me haces una ensaladita de...? Claro, uno pasa por el supermercado, vive en un mundo paralelo, como no tiene que comprar un billete de avión, que ya vuela en el Falcon, como no tiene que poner gasolina, ya le ponen la gasolina y se la pagamos todos. Este es el problema también de nuestra clase dirigente. Vivimos la mejor situación, es decir, mira los números, maquillamos un poco los números, nos sale todo fantástico. Y cuando llegas de verdad a lo importante, que es, ¿estás generando riqueza para tus ciudadanos? No. Pero esa parte la obvias. Dato de OCDE, avisa ya de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en España. Sánchez, en su mundo de Matrix, vivimos la mejor situación económica en décadas. Pero no tenemos, en comparación de salarios, ni mejor poder adquisitivo que antes de la pandemia. Pero él, en su mundo de Matrix, está además en China, hasta el 11. Vamos a escuchar lo que ha dicho Pedro Sánchez esta noche desde China. Escúchenle. España y China mantienen unos lazos sólidos. El año pasado, sin ir más lejos, conmemoramos el 50 aniversario del establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas. Además, el próximo año, como ha dicho el viceprimer ministro, se cumplen 20 años de la creación de una asociación estratégica integral decisiva para fortalecer nuestros vínculos en todos los ámbitos. Desde la última visita de Estado del presidente Xi a España, en 2018, esta asociación se ha ido reforzando con la firma de 20 acuerdos en muy diversos ámbitos. El año pasado, sin ir más lejos, en la visita oficial que realicé a China, dimos un nuevo impulso a la cooperación con avances en grandes ámbitos de interés mutuo, como es el sector agroalimentario, el turístico y el cultural. Incluso en aquellos asuntos en los que nuestras posiciones no coinciden plenamente, mantenemos una voluntad constructiva de diálogo y de cooperación. Estamos comprometidos en el desarrollo de una agenda positiva y en la búsqueda de soluciones consensuadas que beneficien a todas partes. Bueno, como habla pero no dice nada, se deja la parte fundamental. Ha ido a China, que tiene a la Unión Europea, pero sobre todo a España, bajo investigación por, dice, sector agroalimentario, y hemos llegado a un montón de acuerdos. No, lo importante no son los acuerdos a los que hemos llegado, lo importante es o son los aranceles / sanciones que pueda recibir el cerdo español en su exportación a China,
que es el principal país europeo de exportación y el que más tiene que perder en ese movimiento de boomerang, de te sanciono por el coche eléctrico, te sanciono por el cerdo. ¿Y a quién afecta? A España. Por lo que, muy bonito todo, siempre muy grandilocuente, esas palabritas, no, sector agroalimentario. Lo que tiene que convencerle a Xi Jinping es que no sancione al cerdo español, porque hay un problema con la exportación de carne de cerdo a China dentro de Europa, principal país. Con lo que, cuidado a la fotografía de un Sánchez que ve allí, que seguro que quiere tratar ese tema, pero que lo dice con la boca pequeña. ¿Cómo que acuerdos bilaterales? Lo más importante en la relación China-España de los últimos 5 años ha sucedido hace unos meses, cuando por ponerle aranceles al coche eléctrico chino nos ha devuelto varias sanciones, una de ellas el cerdo y una de ellas el cerdo español, agroalimentario. De tal manera que esas sanciones contra una parte de la industria agroalimentaria española es un problema. ¿Cómo lo va a tratar? ¿Qué le va a decir? ¿Que va a intervenir o que va a mediar con von der Leyen? 8:41, vamos a tener a Mar Vidal, vamos a tener a Rodrigo Rato y vamos a tener enseguida también a AIG viendo la fotografía de ese dato de inflación en China. ¿Qué está pasando con la economía china? ¿Qué está pasando con la economía española y europea? Y para terminar con Mar Vidal, ¿qué está pasando con esta reentrée de curso de control social? Con esta reentrée de control de los medios, con esta reentrée en el que vamos a tener que luchar ferozmente por la libertad. Titulares del día.